Bienvenidos a nuestro canal, el plasma vital, la esencia del universo. El caso OVNI Huamachuco 1983, nuestra interpretación. En el mes de junio de 1983 se produjo un encuentro OVNI en el norte de Chile, específicamente en el regimiento Huamachuco, perteneciente al Ejército de Chile. Según el testigo Víctor Manuel Espinosa Avilés, se avistaron un número indeterminado de luces en el cielo, las cuales fueron observadas como naves extrañas que emitían luces de distintos colores, iluminando el sector donde se encontraba el regimiento. Según lo relatado por el testigo en un canal de YouTube hace algunos años atrás respecto de este hecho, nosotros tenemos los siguientes elementos de análisis. Seres alienígenas bajaron en busca de muestras de ADN de distintos soldados con criptos que se encontraban en el lugar con distintos fines de hibridación. El testigo percibió a esta entidad con características femeninas, la cual lo llevó a cierto sector de la cuadra para extraerle muestras orgánicas. Según nosotros, el testigo fue elegido entre otros soldados para aportar con material orgánico a la agenda alienígena de hibridación. Esta situación ha ocurrido anteriormente con otros casos en el planeta Tierra. A las personas abducidas, tanto hombres como mujeres, o contactados por distintas metodologías alienígenas, han sido sujetos de experimentación y extracción de muestras biológicas. Después de esta recolección se produjo una alarma de ataque al cuartel, y por entrenamiento militar, los soldados están obligados a defenderse del posible enemigo que llega sin aviso. El testigo menciona que luego vio a otros soldados y oficiales en distintas posturas en el suelo, escuchando disparos producto de este ataque alienígena. Nosotros tenemos la teoría que los militares sabían de este fenómeno que ocurría en el norte y otros lugares de Chile, ya que había sucedido anteriormente con el caso OVNI, Cabo Valdés, en circunstancias similares, cuando se aproximaron dos naves grandes hacia una escuadra de soldados quienes estaban desprotegidos haciendo guardia. Los tomaron a todos para extraerles muestras biológicas, siendo Valdés quien fue experimentado en mayor medida. De acuerdo a las circunstancias que han ocurrido, distintos hechos asociados al fenómeno OVNI, los militares han entregado en el tiempo a soldados para que los alienígenas los utilicen como sujeto de experimentación, lo que se conoce como carne de cañón. Puede que exista previamente un llamado telepático o algún tipo de tecnología usada que logre atraer a estos seres para generar un contacto de intercambio. No hay que olvidar que al término de la Segunda Guerra Mundial arrancaron grupos de alemanes, entre ellos científicos, a distintos países latinoamericanos, incluyendo Chile. Ya se hablaba en este tiempo que los alemanes habían tenido contacto con seres de otros mundos, los cuales les habían traspasado tecnología a cambio de experimentos humanos. Estos grupos de alemanes tuvieron que transar o intercambiar algo con las autoridades de la época para que se les permitiera el ingreso y su protección en estos países. Como la Tierra es un vergel y una granja humana ubicada en un desierto estelar, distintos seres alienígenas entran al planeta con o sin el permiso de los gobiernos oscuros de la Tierra para abastecerse y hacer distintos experimentos con plantas, animales y humanos. En estas incursiones, algunos objetos o naves son botados a la Tierra por alguna tecnología que la opinión pública desconoce. Producto de los disparos que algunos soldados realizaron a estos objetos, incluyendo un disparo realizado por Espinosa con
lanzacohetes Lowe, él y otros soldados son atacados con arañazos y golpes en el pecho por seres que bajaron de estas naves con aspecto de murciélago de color verde, a lo cual Espinosa logró zafarse, pero otros soldados no corrieron la misma suerte. Los disparos emitidos por diverso armamento lograron dañar a una nave, la cual cayó a tierra, a lo cual los militares concurrieron al sector para poder pesquisarla, por orden de un mayor, el cual sabía lo que sucedía. Eligió entonces a Espinosa junto a otros 2 soldados para concurrir al sector donde se encontraba el objeto. En una máquina retroexcavadora llegaron al lugar, el cual estaba previamente iluminado por varios camiones que tenían las luces encendidas. La máquina comenzó a trabajar para nivelar el terreno donde se encontraba la nave. El ovni tenía una abertura por la cual ingresaron el testigo junto a otros militares intentando identificar qué tipo de objeto era y los elementos que lo contenían. Espinosa identificó 3 cuerpos de mujeres humanoides, entre otros. Se turnaban grupos de oficiales para ingresar a la nave y sacar especies de su interior. Luego guardaban los objetos en bolsas y las echaban a un camión. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de dónde se llevaron la nave siniestrada y los objetos sacados de su interior. Los militares acordonaron y aislaron el sector cuidando que nadie más entrara. De esta forma dispusieron del objeto caído en sus características y contenido. Luego la máquina retroexcavadora tapó la nave con tierra y se limpió el lugar. Como siempre, hicieron jurar a los soldados que presenciaron el fenómeno de una forma rebuscada, para que no dijeran nada de lo ocurrido y guardaran silencio. Inclusive, el general Augusto Pinochet los visitó en el regimiento, específicamente en el casino de oficiales, para hablar de lo ocurrido y hacer prometer a los soldados que todo quedaría en el recuerdo, que era parte de la seguridad nacional. A modo de conclusión, el suceso ocurrido en el regimiento Huamachuco en 1983 no puede ser entendido únicamente como un hecho aislado, sino como parte de una larga cadena de interacciones entre fuerzas extraterrestres y estructuras militares terrestres. El testimonio de Víctor Manuel Espinosa Avilés aporta elementos que, al ser comparados con otros casos ocurridos en Chile y en el mundo, evidencian patrones de intervención y experimentación biológica por parte de entidades no humanas. Los acontecimientos descritos, desde la presencia de luces y naves en el cielo hasta el contacto directo con seres de aspecto humanoide y el posterior encubrimiento militar, confirman la existencia de una agenda de control y silencio que trasciende gobiernos y épocas. Esta red de ocultamiento, sostenida bajo el argumento de la seguridad nacional, ha impedido por décadas que la humanidad conozca la verdad sobre su propio papel dentro de un sistema de intercambio biológico y energético a escala planetaria. El caso Huamachuco, al igual que el del Cabo Valdés y otros similares, demuestra que las Fuerzas Armadas podrían haber sido utilizadas como mediadoras o facilitadoras de estas operaciones, entregando sin saberlo o bajo órdenes superiores a soldados como sujetos de experimentación. Detrás de la fachada de defensa nacional se esconde posiblemente una colaboración o tolerancia hacia inteligencias que actúan con propósitos desconocidos para la mayoría. También este caso nos hace pensar
en los soldados heridos y desaparecidos que hubo producto del contacto alienígena. A la fecha no se ha tenido noticia alguna de cuántos soldados heridos y muertos hubo en este ataque al cuartel Huamachuco. En definitiva, el caso Huamachuco no solo representa un episodio de contacto, sino una ventana hacia la comprensión de una realidad mayor, la de un planeta que ha sido visitado, intervenido y vigilado por entidades que ven a la humanidad como un recurso biológico dentro de un entramado cósmico más amplio. El silencio impuesto a los testigos es quizás el mejor indicio de que lo ocurrido en aquel invierno de 1983 fue mucho más que una simple anomalía aérea. Fue un recordatorio de lo que vivimos bajo la mirada constante de inteligencias que actúan desde las sombras de nuestra propia historia. En cuanto a la experiencia mística de Spinoza con un humanoide de características femeninas, los testimonios como el de Víctor Spinoza ocurridos en el caso Huamachuco de 1983 reflejan experiencias que trascienden lo racional y que más allá de su naturaleza física o metafísica han dejado profundas huellas en quienes las viven. Estos encuentros, caracterizados por la pérdida momentánea del control, la extracción de material biológico o la sensación del vínculo con seres no humanos, evidencian el peligro que representa exponerse sin preparación ni comprensión a fenómenos cuya verdadera intención y origen permanecen desconocidos. El principal inconveniente para quienes buscan o aceptan un contacto con esta índole radica en la vulnerabilidad física, emocional y psicológica que pueden generarse. Diversos casos muestran secuelas como trastornos del sueño, estrés postraumático, pérdida de energía vital, confusión existencial y en algunos casos alteraciones permanentes a la percepción de la realidad. La aparente fascinación o atracción que estos seres pueden generar, muchas veces descrita como hipnótica o emocionalmente absorbente, puede también derivar en un tipo de dependencia o conexión energética nociva. Por tanto, el llamado a entregarse sin miedo frente a tales entidades puede constituir un error peligroso. Antes que una apertura espiritual, podría significar la cesión de la propia voluntad ante inteligencias cuyo propósito no necesariamente es benévolo. La prudencia, el discernimiento y la protección espiritual y psicológica se vuelven esenciales ante la posibilidad de encontrarse con realidades que, si bien pueden ser fascinantes, también pueden ser altamente perturbadoras para la mente y el espíritu humano. Esto sería todo por ahora. Suscríbanse, comenten y será hasta la próxima.